Antonio Álvarez. Hemos tenido la dicha de poder asertivamente invitar a los 11 compañeros que han mencionado su interés por participar como candidatos del Partido de Liberación Nacional para que de forma amena, en familia, liberacionista, conversemos sobre todos los campos de su quehacer y sus deseos de poder representar al Partido de Liberación Nacional en las próximas elecciones. Este foro es entre amigas y amigos. Es un foro en donde logramos concitar voluntades, conocer, ampliar de parte de todas y todos los participantes las consultas, los conocimientos sobre la gran gama de temas nacionales que hoy día de una u otra forma nos hacen asociar voluntades a veces un tanto con mayor preocupación y otras con mayor motivación por los retos que representan. Y bueno, queremos ser ese espacio que permita esa comunicación virtual constante y permanente. El martes pasado tuvimos a don Guillermo Constella, hoy tenemos a Antonio Álvarez. Ustedes tienen ya casi que todos una calendarización de los compañeros que van a participar en las próximas sesiones. Y este esfuerzo que Adriana, Federico, Tinoco, Marcos y yo hemos consolidado con la participación de todas y todos los compañeros que participan en el chat de WhatsApp 2021 y que además lo hacemos en la página también de Facebook y en el canal de YouTube, nos permite entonces tener esa cercanía que permanentemente queremos tener con todas y todos ustedes. Así que les damos esa cordial bienvenida. Adriana dará sus palabras ahora y arrancaremos con la participación de Marcos a cargo de tiempos y reglas del juego que operamos en todas las actividades. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Buenas noches. En verdad que, como decía Oscar, esto nace de un grupo de amigos, de compañeros, de militantes. Sé que han habido muchas noticias y andan diciendo y que los foros y que son y que no son. Bueno, la cosa es que al final de cuentas hay que tomar la iniciativa y hay que hacer las cosas, así de fácil. Y yo creo que el hecho de que hiciéramos estos foros es más que todo porque creemos, estamos convencidos en que es hora de hacer una política de ideas, de propuestas. Yo creo que ya no estamos en épocas para pleitos, insultos, esas campañas feas que lo que hacen es dividirnos, es distanciarnos. Al final de cuentas, tenemos una responsabilidad muy grande como liberacionistas y es elegir a la mejor persona para que nos represente y sea nuestro candidato para el 2022. Entonces, como siempre, es un placer tenerlos a todos. Siempre se siente uno como que en familia, siempre esperamos que llegue cada martes para poder conectarnos. Dejarles, bueno, clarísimo, siempre que en este caso don Antonio tiene 20 minutos para exponer. Tenemos las 4 preguntas programadas. En este caso, los invitados para hacer las preguntas el día de hoy son Rosita Argüello, doña Cristina Rojas, doña Cristina Rojas, tenemos a Pavel Valverde y a don Leiner Vargas. Entonces, ahí los vamos a ir pasando conforme ya pasan los 20 minutos, les vamos a dar la palabra y luego abrimos el espacio para lo que son consultas, preguntas. Sí, dejarles claro, como la vez pasada, vamos a ser muy estrictos en que no vamos a aceptar comentarios groseros, malas palabras, grotescos, ni en la transmisión del foro, en el grupo de Facebook, ni aquí en el Zoom. No se van a leer ningún tipo de esos comentarios. Entonces, el que viene con esa intención, de una vez, chao. Para que sepan que esto es un debate de ideas. Por favor, mantengamos ese respeto, ¿verdad? Con todos. Entonces, Marcos, iniciamos. Muy buenas noches tengan todos y siguen entrando personas.
quiero compartirles con ustedes el currículum de Antonio. Y procedo. Antonio Álvarez de Santi es abogado graduado de la Universidad de Costa Rica y es máster en leyes de la Universidad de Harvard, con énfasis en temas tributarios y fiscales. Ha tenido una larga trayectoria en el campo privado, político y académico. En lo privado ha sido presidente y socio fundador de Álvarez de Santi Marín Corporación, empresa que cuenta con 1.500 colaboradores con inversiones en la actividad agroexportadora, financiera, inmobiliaria y de entretenimiento, entre otras, con operaciones en Costa Rica, Panamá y El Salvador. En su época universitaria fue presidente de la Federación Estudiantil de la Universidad de Costa Rica, FEUR, y representante estudiantil ante el Consejo Universitario. En 1985, durante la administración del presidente Luis Alberto Monge, se le designa como presidente de Fertica, Fertilizantes de Centroamérica, empresa pública no estatal, y poco tiempo después se le nombra presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción, CNP, institución autónoma encargada del abastecimiento de granos básicos. En la primera administración de Oscar Arias Sánchez fue ministro de Agricultura y Ganadería y posteriormente ministro de Gobernación y Policía. Se desempeñó como diputado en 2 periodos, 94 y 98, y el 14 y 17. Fue presidente de la Asamblea Legislativa en los periodos 95-96 y 16 y 17. Ha sido candidato a la presidencia de la República, fue profesor en la maestría de Economía de la Universidad de Costa Rica, es autor de un número importante de artículos y tiene publicados varios libros. Y con esto le cedo la palabra a Antonio, que tiene el micrófono en mute. Les recuerdo que tiene 20 minutos a partir de este momento para hacernos su ponencia. Bueno, muchísimas gracias, Oscar, Adriana, Marco y Federico, que no lo vi por ahí, por invitarme a participar en este importante foro que de alguna manera pues es un tema de gran necesidad que podamos poner en la agenda liberacionista, que es discutir casualmente cuáles son las propuestas y las ideas que se tiene para aspirar a la presidencia de la República y para gobernar Costa Rica a partir del año 2022 bajo los colores verde, blanco y verde de Liberación Nacional. Así es que muy agradecido por esta oportunidad y por supuesto estoy a las órdenes para que podamos intercambiar después preguntas y respuestas. Yo empiezo mi exposición lanzando una pregunta. ¿En dónde estamos? ¿Qué está pasando con Costa Rica? Bueno, estamos viviendo una severa crisis, una crisis que ha venido siendo marcada desde el inicio de esta administración, y yo diría incluso desde antes de que esta administración de Carlos Alvarado iniciara, en donde destaco algunos elementos: el desempleo como el punto más grave de los problemas nacionales que tenemos. No hay nada peor para una familia que no tener ingreso. No hay nada que le afecte la moral, el ánimo y la autoestima de una forma más grave y seria a una persona que el no tener un empleo, que el verse desocupado, ir a tocar puertas y no conseguir que se le dé una opción de trabajar. Y cuando hablo de empleo me refiero a empleo en sentido genérico, porque también tenemos un serio problema de personas que están dentro del desempleo encubierto o del subempleo, que son aquellas que están recibiendo ingresos menores a los que podrían tener por su jornada o desarrollando labores inferiores a las que están capacitadas para generar. Este problema no es un problema que empezó con la pandemia, y esto es muy importante porque yo haré ahora una pequeña división en ese sentido. La pandemia nos ha llegado a causar problemas, pero esta situación crítica en materia de desempleo la veníamos viviendo desde antes de la pandemia. Y en las dos administraciones poco o nada se ha hecho en ese campo. Tiene además un tema grave. Está concentrado en jóvenes y en mujeres. En el caso de los jóvenes genera una frustración porque
personas a las que se les dijo, hay que estudiar, prepárense, que los padres les decían, estudien para que sean alguien en la vida, mi mejor herencia es que ustedes puedan estudiar, y las personas estudian, se capacitan, colegio, educación técnica, universitaria, algunos con maestría y varios idiomas, y al final de cuentas se sale al mercado laboral y no se consigue trabajo, lo cual es una situación frustrante, que ustedes son muy jóvenes, pero que para los que vivimos las épocas de los procesos revolucionarios en Centroamérica, uno de los orígenes de esos procesos siempre fue las frustraciones de los sectores medios de nuestra sociedad. Dichosamente en Costa Rica no estamos viviendo esos problemas, pero es uno de los elementos más frustrantes que puede tener una persona, una sociedad y un grupo como es la juventud. Y el otro gran sector afectado por esta situación es el de las mujeres, en donde genera un grave deterioro en los ingresos de las familias, muchas de ellas mujeres cabezas de hogar, dedicadas a la informalidad y hoy en día sin posibilidades de trabajar. Entonces estamos ante un problema social que, lejos de disminuir, tiende por el contrario a crecer. Y esto ha tenido un efecto en un indicador, en dos indicadores importantísimos. Uno, el índice de pobreza. Cada día tenemos más personas en condiciones de pobreza en Costa Rica. Y el índice de desigualdad o de inequidad, en donde estamos teniendo un país cada vez más desigual. Y eso, por supuesto, es entrar en un proceso en donde vamos para atrás, lejos de ir hacia adelante en lo que es el desarrollo de nuestro país. Por otro lado, y buena parte de las políticas impulsadas por estas dos administraciones, se han cortado las inversiones y entonces los gastos de capital, o sea, aquellas inversiones para desarrollar obra pública, para construir escuelas, para mejorar comedores escolares, etcétera, se han venido recortando, y el ajuste fiscal lo han venido haciendo precisamente recortando la inversión y los gastos de capital, lo cual nos pone en una situación en donde la posibilidad de crecimiento del país prácticamente queda atada de manos. En esta situación o en esas condiciones, el país recibió la pandemia. Y por supuesto, la pandemia nos generó otros problemas adicionales. Pero estos de los que les acabo de hablar no son problemas originados en la pandemia, son problemas que ya venían desarrollándose dentro de estas administraciones. Pero con la pandemia yo quisiera señalar dos puntos muy, muy graves. Uno que me parece que es irreversible, que es la pérdida de los procesos educativos de jóvenes en escuelas y colegios, y por supuesto también a nivel universitario, pero mi mayor preocupación, escuelas y colegios. La pandemia interrumpió los procesos educativos, pero interrumpió los procesos educativos de una manera más seria y más grave para los niños, niñas y jóvenes que se encuentran en la educación pública, por la falta de acceso a la tecnología para poder estar recibiendo la educación. Y recordemos que en materia educativa, un año perdido es como el avión que se fue con los campos vacíos, esos nunca se llegan a recuperar. Y aquí debo decirles que en esto de la pandemia, cuando se ha criticado al sector público porque ha estado recibiendo salarios y no ha estado trabajando o está en teletrabajo, a mí me ha producido una verdadera admiración el rol que han jugado las educadoras y educadores en el país, porque me consta ver a profesores y profesoras con su WhatsApp, con su consumo de datos en sus teléfonos y en sus equipos, tratando de mantener a los muchachos en la educación pública informados y atendiendo a padres de familia. Y aquí debemos de decir que hay un reconocimiento importante al rol que han tenido que jugar nuestras maestras y maestros en este proceso. Pero volviendo al tema, el retroceso que va a significar para los niños, sobre todo en educación pública, la pérdida de este año es una situación muy grave. Y el otro problema derivado de la pandemia es en las empresas, en donde, por supuesto, uno de los problemas más serios que se vive es en el campo del turismo y en actividades afines, que han sido las más afectadas. Pero entonces estamos en una situación en donde Costa Rica está viviendo una crisis complicada y en donde además no estamos viendo la luz al final del túnel. En esa condición viene un proceso electoral. Y la primera respuesta que debemos de dar de manera categórica es que Costa Rica necesita de nuevo al Partido Liberación Nacional. Necesita la experiencia y los equipos de Liberación Nacional.
para que podamos lograr darle vuelta a esta situación que hoy en día estamos viviendo. Pero vamos a ver, ¿para qué queremos nosotros, para qué queremos y para qué debemos de llegar al gobierno? Y aquí hay dos elementos que yo quisiera rescatar. Uno es para que podamos impulsar un crecimiento en la economía y el otro para que luchemos contra los problemas de inequidad y desigualdad que estamos viviendo. ¿Y por qué lo enfoco desde esta perspectiva? Crecimiento económico, para mí una gran prioridad porque nos hemos venido concentrando casi como en un proceso de cuando se liquida una empresa, ¿verdad? ¿Qué cerramos, qué cortamos, qué es lo que vamos a dejar de producir, etcétera? Y es una situación en donde es prácticamente un desmantelamiento del aparato productivo. Y aquí ahora lo que tenemos que hacer es generar que la economía crezca y que el crecimiento económico nos permita entonces dos cosas: generar empleo y recaudar más impuestos gracias al crecimiento de la economía. Entonces, punto fundamental de lo que tiene que ser el próximo gobierno y de lo que tiene que estar en la agenda y que es la columna vertebral de mi propuesta es el crecimiento económico. Y tenemos que apostar a ese crecimiento económico como una salida que también nos represente un verdadero aire nuevo, para que no caigamos en el país solo en los temas de qué quitamos y qué cortamos, sino cómo crecemos y cómo podemos lograr un futuro mejor para las familias en el país. Y el otro tema, a la par del crecimiento económico, es la lucha contra la desigualdad y buscar una sociedad más equitativa. Porque no se trata de que tengamos un crecimiento en donde unos pocos tengan mucho, sino necesitamos en donde muchos tengan lo suficiente. Y entonces no se trata de crecer para que tengamos ricos más ricos, sino de que podamos crecer para que volvamos a fortalecer una clase media que fue el gran legado del Partido Liberación Nacional desde su fundación hasta los años 80, cuando ya vino la crisis de la administración de Rodrigo Carazo. Y en esa perspectiva, entonces, quisiera centrarme que desde la perspectiva del crecimiento económico tenemos que ir a una generación fuerte de empleos. Esto, recuerden ustedes que fue mi propuesta central en la campaña del 2018. Y si abrimos la propuesta gubernamental, sigue siendo tan vigente ahora como la hicimos en aquel momento. Recuerden que me sacaban chistes de que cada vez que, cuando estábamos en los debates, decían, cada vez que diga empleo y más empleo, un shot, ¿verdad? Y entonces cuando le enseña el preview de Antonio Álvarez. Recuerden incluso los chistes que tuvimos, pero no solo chistes, sino que muchos anecdóticos, de que cada vez que proponíamos algo, PISA proponía el doble. Y entonces cuando hablé de 150,000 empleos, PISA dijo 300,000 empleos. Cuando hablé de un segundo turno en la caja, PISA entonces decía un tercer turno en la caja. Y recuerden que sacamos el chiste que cuando yo dije que quería una inflación que fuera del 2%, PISA dijo, yo la quiero del 4%, ¿verdad? Como parte del ridículo que hacía el PUS en la campaña, siguiéndonos a nosotros con nuestras propuestas. Pero bueno, la creación de empleo sigue siendo tan vigente hoy como la propusimos en la campaña. ¿Qué es lo que requerimos? Punto uno, debemos de ir a un gobierno digital y debemos de transformar el aparato estatal. Y hoy, más que nunca, cuando hemos aprendido a convivir digitalmente, producto y obligados por la pandemia, debemos de estar a un paso para que podamos ir a un gobierno digital, para que dejemos a que la gente no tenga que estar haciendo filas en las oficinas públicas, de que podamos lograr que la firma digital sea universalizada, para que podamos lograr que las cosas sean fáciles y sencillas. Porque en este país producir es un verdadero proceso, es un calvario. Desde sacar un permiso para una pulpería hasta construir un edificio es una tarea titánica. Cuestan más los permisos que el desarrollo de las obras. Y eso es una situación complicada donde paso al segundo punto. Debemos de eliminar requisitos, debemos de simplificar trámites, debemos de quitar tanta tontería que se le ocurre a las personas que están del otro lado de la ventanilla para poder estar inventando qué pedirle a la gente para que no se den permisos. Políticas de crédito que sean expansivas. No vamos a lograr un crecimiento de la economía si no logramos que el crédito vuelva a ser accesible para la gente. Y en ese sentido me parece que tenemos que lograr que la banca estatal y por supuesto también la banca privada
pero debo decirles que en muchos de los temas de las readecuaciones con la pandemia fue más fácil la actuación en la banca privada que en la misma banca pública, pero debemos de lograr que los bancos vuelvan a convertirse en instrumentos que promuevan la colocación de los créditos. Hoy, dichosamente, la SUGEF emitió una directriz, bueno, no sé si la emitió hoy la conocí, pero una directriz de la SUGEF para poder lograr que los deudores vuelvan a ser y sigan siendo sujetos de crédito y poder seguir adelante, pero esa política de un crédito expansiva es fundamental, porque si no damos crédito no vamos a lograr que la gente pueda establecer sus emprendimientos y que las empresas puedan crecer. Recordemos que cuando don Pepe hablaba de la banca decía que tenían que ser como los hilos del telégrafo para que llegaran a todas las comunidades, que el crédito tenía que llegar a todas las comunidades. Bueno, esas políticas crediticias es importante desarrollarlas. Volver a lo que planteamos, y ahí no me canso de recordar las propuestas y la insistencia de Gerardo Corrales en la campaña, cuando hablábamos de la necesidad de que se utilizaran los fondos de banca para el desarrollo, que no se quedaran colocados ahí en la cuenta corriente y en depósitos a la vista y a plazo del sistema de banca para el desarrollo, sino que los lanzáramos nuevamente al mercado. Mi vida, que ha sido estar generando empresas y estar generando empleo y estar iniciando emprendimientos y proyectos, les digo, sin crédito todo eso no pasa de ser un simple sueño de un escritorio. Y entonces esas políticas de crédito debemos de volver a implementarlas. Otro elemento importante es que podamos finalmente entrar con la propuesta del programa de avales, que inexplicablemente, y no logro entender cómo algunos de liberacionistas se han opuesto al programa de avales hablando de que eso es en beneficio de la banca privada, pero la banca privada no es la que se beneficia, es el deudor para que lo vuelvan a poner de sujeto de crédito. Y eso es lo que tenemos que hacer, volver a lograr que la gente pueda ser sujeto de crédito y tener recursos para la producción. Y ahí muy orientados en dos sectores fundamentales, porque esa es nuestra visión como liberacionistas. Pymes. ¿Y por qué pymes? Porque el productor grande no necesita que el Estado le ayude. El productor grande lo que necesita es que el Estado no le estorbe. Pero las pymes necesitan que el Estado las apoye y les dé el respaldo porque no tienen la economía de escala y los tamaños para poder ir a jugar a otras ligas. Y el otro es el sector cooperativo, en donde Costa Rica marcó una diferencia en su desarrollo agrícola, con las cooperativas de café, con las cooperativas de caña, con la cooperativa de productores de leche y hoy en día con cooperativas en el sector financiero, pero logró un desarrollo importante con un buen sistema cooperativo y nosotros debemos de apoyar para que sigamos teniendo pequeñas, medianas y grandes cooperativas, que igual las grandes no necesitan el apoyo del Estado, subsisten, pero hay una cantidad importante de pequeñas y medianas cooperativas que requieren de ese apoyo. Tenemos que bajar las cargas sociales y producir con políticas ambientales que sean sostenibles. Y voy a avanzar un poco más rápido para pegarme a los 10 minutos, a los 20 minutos. Y el otro tema de la desigualdad, educación, educación y educación. La educación es el instrumento para el ascenso social. Si nosotros no logramos educar a los niños que están en hogares de pobreza, vamos a seguir con una transmisión intrageneracional de la pobreza. Y la educación es el instrumento para cortar esa transmisión de la pobreza. Y entonces debemos de invertir nuevamente en educación, en infraestructura educativa. No puede ser que en Limón la mitad de las escuelas no van a poder abrir porque no se pudieron arreglar las instalaciones durante este año de la pandemia y los niños tienen que seguir en educación virtual y no presencial. De que no se le gire las platas a las juntas de educación. Tenemos que democratizar la tecnología para lograr que no solo los sectores más acomodados tengan acceso a la tecnología, que es lo que hemos sufrido en este proceso y que es lo que oye uno como la queja número 1 de los educadores en el país. Y, por supuesto, abrir oportunidades para lograr una justa redistribución de la riqueza, porque el reto no es producir riqueza, el reto es cómo logramos nosotros que esa riqueza que se vaya a producir pueda ser distribuida y pueda ser y llegar en beneficio de todos los grupos. Recordemos que la visión liberacionista implica de que nosotros debemos de lograr que la producción crezca, que el sector privado produzca, pero que el Estado facilite esa distribución de la riqueza. Y por último, quiero referirme a un tema en donde ahora que me preparaba para esta conferencia, también abrí
las propuestas que tuvimos en campaña y las podríamos poner todas sobre la mesa sin quitarles ni una coma. El tema de la infraestructura, en donde tenemos que ir al tren eléctrico, grave error de que se hubiera cerrado en su momento, donde debemos de ir a los pasos elevados, pero no en las rotondas, sino al cruzar la ciudad de San José de la Datsun hasta Tres Ríos con pasos elevados para descargar todo el movimiento dentro de la ciudad, como está en las ciudades modernas. Yo había prometido que el 8 de mayo firmaba, el día que me juramentaba como presidente, firmaba la ampliación de la Ruta 27. Seguimos con una Ruta 27, donde cuando es viernes vamos todos para allá y cuando es domingo todos venimos para acá, ¿verdad? Es producto de un país menos que subdesarrollado. Tenemos que volver a comprometernos con terminar la carretera San Carlos, la carretera San Ramón, la Ruta 32 que no avanza. El soñar con un país que tenga crecimiento y repito, no convertirnos en que nuestra agenda es ver qué quitamos y cómo liquidamos al país, sino cómo crecemos y generamos la infraestructura que se necesita para que podamos ser un país de primer mundo. Y ahí, 2 minutos. Puerto de Orotina, perdón. 2 minutos. Vuelvo a la propuesta del aeropuerto de Orotina, vuelvo a la propuesta del aeropuerto del sur. ¿Y qué es lo que necesitamos para hacer esto? Y con esto termino. Necesitamos liderazgo, necesitamos capacidad ejecutiva, necesitamos al piloto para la tormenta. El país va a atravesar una tormenta y necesitamos al piloto para la tormenta, que tenga experiencia, con honestidad, para que podamos convencer al electorado. Y aquí debo decirles, y con esto termino, yo aspiro a que podamos hacer un esfuerzo para que no haya convención, para que nosotros podamos lograr que como liberacionistas nos pongamos de acuerdo. Yo veo peligrosísimo el ir a un proceso de convención para el partido. Vamos a ir a gastar millones de colones en 5 o 6 semanas de elección, mientras hay familias sin trabajo, familias en pobreza, personas enfermas, personas que fallecen en los hospitales, y mientras la gente está en eso, nosotros vamos a estarles poniendo en los canales y en las cámaras de televisión las caras lindas nuestras, sonriendo, pidiéndole el voto, yo soy el mejor, el más bonito, vote por mí, es lo que Costa Rica necesita. Eso va a ser una ofensa para la sociedad costarricense. Y yo abogo sinceramente porque podamos alcanzar un acuerdo, de que podamos entender que aquí es más importante que gane el partido a que sea yo, que es más importante que lleguemos, que podamos tener el candidato que represente la capacidad de poder crecer fuera de Liberación Nacional para poder alcanzar el resultado favorable. Y ahí debo decirles que si no soy yo la persona que logra crear ese consenso, estoy dispuesto a apoyar a la persona que pueda generar ese consenso, porque no es un momento para nuestro egoísmo, es un momento más bien para que podamos demostrar con patriotismo y con espíritu liberacionista que podemos construir un partido que llegue a ganar las elecciones, pero a ganar las elecciones no por Liberación Nacional, sino por Costa Rica, porque no hay una mejor alternativa para el país que ser gobernada por Liberación Nacional. Lo que me encantaría hacerlo, pero si hay otro compañero o compañera que reúne mejores condiciones para que podamos unirnos y para que podamos crecer en respaldo fuera de Liberación Nacional, estoy dispuesto a sumarme a esa aspiración. Muchísimas gracias. 20 minutos exactos, Marcos, y estoy a la mejor disposición para preguntas. Como dice el cuento, estoy seguro que hay preguntas. No sé si hay respuestas, pero estoy seguro que hay preguntas. Muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias, Antonio, por tu participación. Y le doy la palabra a Adriana Ross, que nos tiene unas preguntas. Sí, como ya saben todos, estamos usando la mecánica de tener 4 compañeros con 4 preguntas ya establecidas. Estas preguntas es diferente. Las tienen que realizar en 30 segundos. Don Antonio tendrá 2 minutos para contestar y la persona tendrá 1 minuto de réplica. Ya después, don Antonio, si usted después del minuto de réplica quiere agregar algo más, lo puede hacer. Y luego entramos a leer lo que son las preguntas de las consultas que nos están haciendo en redes sociales en este momento y obviamente de nuestros compañeros aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Recuerden que también pueden con la aplicación levantar la manita, pero como somos tantos, yo creo que hoy vamos a tener que poner un límite de preguntas porque si no nos dan las 12 de la noche aquí. Entonces vamos a empezar con Rosita Argüello.
periodista, compañera, militante de Liberación Nacional. Rosita, para que hagas tu pregunta, don Antonio. Buenas noches, don Antonio, compañeros, ¿cómo están? Me alegro que bien. Se ven todos muy buenos y pochotones. Más pochotones que buenos. Exactamente. En esta pandemia. Don Antonio, dicen que en este día, entre ayer y hoy, ha circulado una información de que usted, Gerardo Corrales, don Rolando Thompson y creo que ustedes 4 estarían reuniéndose con don Oscar Arias para buscar ese candidato de consenso. No, no es cierto. No nos hemos conversado al respecto. Habrá que hacerlo no solo con Oscar, sino con otras personas, pero no hemos tenido ninguna reunión. Por supuesto, tengo una gran estima por todos ellos. ¿Qué es lo que a usted lo lleva a querer una segunda oportunidad? Que hasta la fecha en Liberación Nacional, los candidatos que pierden siempre han tenido una segunda oportunidad. ¿Qué lo lleva a buscarlo usted? Para pegarme a los minutos o a los segundos que nos dieron de respuesta, estamos en una tormenta y el país necesita el piloto para la tormenta. No estamos para improvisaciones. Se requiere experiencia y visión. Yo le puedo ofrecer al país experiencia, preparación y capacidad ejecutiva. Y repito, capacidad ejecutiva, porque Costa Rica lo que necesita es un presidente que logre que las cosas se hagan. Porque aquí somos muy buenos para hablar, pero pésimos para hacer. Y yo creo que la trayectoria de mi vida ha sido una trayectoria de resolver crisis, de resolver problemas, de lo que hacemos los empresarios día a día, de manejar empresas dichosamente grandes, porque el esfuerzo que Nuria y yo iniciamos hace como 40 años para poder desarrollar la Corporación Álvarez y Marín, pues ha demostrado que ha sido un esfuerzo exitoso, pero no ayuno de problemas. Y creo que son esas las características para gobernar este país. Pero ahora con todos. Perdón, no lo entendí. Pero ahora con todos. No entiendo lo de ahora con todo el partido junto. Bueno, es que debemos de estar siempre y aspirar a que todos estemos juntos. Pero bueno, eso sigue siendo una aspiración, ¿verdad? Adri. Muchas gracias, Rosita. Ahora le vamos a dar la palabra. Perdón, ya les voy a dar la lista. Es que está uno aquí revisando y haciendo todo al mismo tiempo. Ok, le corresponde a doña Cristina Rojas, para los que la conocen, compañera, militante, ex embajadora de Costa Rica en Japón, funcionaria senior, encargada de las actividades operacionales de la División de Prevención de Delito y Justicia Penal de las Naciones Unidas con sede en Viena. Buenas noches, doña Cristina, para que formule su pregunta. Está en mute, doña Cristina. Tiene el micrófono apagado. Perfecto. Ahora sí, ¿verdad? Buenas noches, Adriana. Buenas noches, Antonio. Y buenas noches a todos los compañeros y compañeras que nos están siguiendo el día de hoy. Yo tengo una pregunta muy puntual para don Antonio y está relacionada con la frase que él utilizó al inicio de su exposición, que fue ¿en dónde estamos en Costa Rica? Y la última frase que él utilizó también en su exposición, diciendo que necesitamos el piloto que lidere. En este caso, la pregunta que yo le hago a don Antonio, más que en dónde estamos en Costa Rica, es en dónde estamos en el PLN en la situación actual. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque don Antonio lideró como jefe de campaña en la campaña electoral de don Johnny Araya, y ahí el partido tuvo una apoteósica derrota, la más grande derrota que hasta esa fecha había tenido. Y con posterioridad, como candidato a la presidencia en la campaña pasada, también tuvo la más apabullante derrota que el Partido Liberación había tenido hasta la fecha. Entonces, mi pregunta es relacionada con el partido específicamente, ¿qué lo hace pensar que él puede
liderar al Partido Liberación Nacional después de estos dos absolutos y rotundos fracasos en que él estuvo involucrado por la posición de liderazgo que ocupó en esas dos últimas campañas? Don Antonio tiene el audio. El micrófono apagado. Don Antonio, ¿estás en mute? Bueno, perdón. No, Cristina, que no lo plantees así porque suena como que celebraras los resultados negativos que hemos tenido. Bueno, me parece que aquí hay que tener claro que independientemente de la posición y responsabilidad que yo hubiera tenido como candidato y que en su momento pudo haber tenido Johnny Araya como candidato y otros que han perdido, la realidad es que hay un desgaste que sufre el partido ante el electorado. O sea, no en vano la gente no se ha ido de Liberación Nacional independientemente de que tengamos o no candidatos, ¿verdad? Cuando yo entré a la lucha de tendencias y derroté a los otros 3 compañeros, teníamos un Partido de Liberación Nacional que ya era del 25%. Cuando Laura entró en su lucha de tendencias y ganó la Liberación Nacional del 45%. Yo creo que debemos de entender que el partido necesita oxigenarse, que el partido necesita demostrarle al electorado que tenemos gente honesta. En los focus groups y en las pruebas que hicimos de qué opina la gente de Liberación Nacional, la frase número 1 que salía era corrupción. Y eso pues es un tema que nos ha estado golpeando insistentemente, y creo que tenemos que demostrar que somos un partido compuesto por gente honesta, que tenemos una propuesta y que tenemos la capacidad de convencer al electorado de que somos buenos. Liberación Nacional se ha convertido, si lo ponemos en una pirámide de edad, en el partido de la gente adulta, no en el partido de los jóvenes. Y los jóvenes hoy en día son cada día más. Debemos entonces de ver cómo logramos enamorar a esos jóvenes para que regresen y vengan a Liberación Nacional. Y desde esa perspectiva, pues no nos queda más que entender que el partido requiere cirugía mayor y que requiere los cambios para que podamos salir adelante. Creo además que en la campaña anterior tuvimos hasta el 8 de enero, la elección estaba siendo encabezada por Juan Diego Castro y por mi persona, y los dos que pasaron a segunda ronda tenían 4% cada uno, y pues basta con que lean la encuesta publicada precisamente el 8 de enero, cuando salió el tema del matrimonio igualitario. El resultado fue abrumador en beneficio del voto conservador que representaba el candidato Fabricio Alvarado de los cristianos y el voto progresista que representaba Carlos Alvarado. Entonces me parece que tenemos que entrar a ver esos análisis internos de partido y también cómo logramos abrir espacios para que la gente nueva y muchos jóvenes sientan que este es un partido que les da oportunidades, como me lo dio a mí. Ahí leyeron mi currículum. Yo entré a Liberación Nacional sin apellido, sin respaldo de ninguna persona, como líder estudiantil desde la FEUR, igual que Oscar Núñez, que fue presidente de la FEUR, porque el partido permitía eso y nos resultaba atractivo. Bueno, hay que volver a esa Liberación Nacional. Muchas gracias, Adriana. Perfecto, ahora tenemos, don Antonio, hemos tratado de incluir a un joven representando, obviamente, lo que es la juventud de todo el país, haciéndole una pregunta, y en este caso le toca a Pavel Valverde. Pavel es politólogo, es jefe de despacho de la diputada Karine Niño, miembro de la Asamblea Provincial. Y Pavel, ¿dónde estás? Yo estoy. Ok, ya, listo, ya te vi. Ahí está, tenés tu tiempo, 30 segundos, y luego tu minuto de réplica para don Antonio. Muy buenas noches, don Antonio. A mí me gustaría que conversáramos sobre la institucionalidad costarricense. Cuando hice una pequeña revisión de su plan de gobierno que presentamos como Liberación Nacional la campaña anterior, me di cuenta que usted proponía la creación de serias instancias a nivel estatal, como redes o secretarías técnicas. Mi pregunta viene en ese sentido. Vivimos en una época de división, incluso el BID ha hablado que tenemos sociedades fracturadas, y una fractura que tenemos en Costa Rica es entre lo público y lo privado. A mí me gustaría saber cuál es la postura de Antonio Álvarez de cara a este proceso electoral en torno
al empleo público y a las instituciones costarricenses. ¿Cuál sería su postura, por ejemplo, con el tema como la venta de la cartera de CONAPE o la venta de instituciones como el BCR? ¿Plantearía usted el cierre de alguna de estas instituciones públicas con la finalidad de la reducción de la deuda interna? Con mucho gusto, Pavel. Para mí, la meta número uno tiene que ser que tengamos un Estado eficiente que le garantice los servicios a las personas. Esa es la meta número uno. El servidor público tiene que estar al servicio de los usuarios, que somos todos los costarricenses. Entonces, el Estado no puede ser un fin en sí mismo. El Estado tiene que ser un fin en beneficio de los servicios públicos. Y desde esa perspectiva, me parece que hay entidades que hoy en día están duplicadas y que no se necesitan, y que deberíamos de buscar una simplificación para que sea mucho más sencilla la operación del Estado. Por ejemplo, instituciones como el INBU me parecen que requieren una revisión. Muchas de las responsabilidades están hoy en día en manos de las municipalidades y que deberíamos entonces de ver hasta dónde tenemos que seguir manteniendo esas instituciones o transformándolas o cerrándolas. Y eso en beneficio de la eficiencia del Estado. No, le voy a dar un ejemplo. Cuando estaba de presidente de la Asamblea Legislativa, le pedí a Andrea Álvarez, que era la jefa de despacho, que revisara con urgencia la publicación de un decreto en la Gaceta, y la respuesta que me lleva Andrea es que había que esperar como 3 semanas para que se publicara un decreto legislativo, y la sorpresa fue muy grande. Pero si la Gaceta es digital, ¿cómo hay que esperar 3 semanas? Si usted tiene un instrumento digital, no, nada más le va metiendo páginas, le va pegando PDFs y se publica. Bueno, resulta que la respuesta es que la Gaceta se montaba como que si se fuera a imprimir, pero no se imprimía. Entonces, lo digital era que no se imprimía, pero todo el proceso era propio de un medio impreso. Entonces, por eso había que ir completando las páginas en 4 páginas o en 8 páginas para poder lograr que se fueran cuadrando, etcétera. Bueno, para mí eso no puede permitirse. Eso para mí no es eficiencia del Estado, y debemos de buscar la eficiencia del Estado. Y ahí hay que educar a los empleados públicos del urgente que son los servicios que las personas tienen que dar. A mí me parte el alma cuando oigo que una persona llega a una clínica de la Caja del Seguro Social y le dicen que no se va a morir porque lo que tiene es un dolor en un pie, que venga otro día. Pero eso no lo podemos permitir. El sector público no está para eso, está para ayudarle y servir a la gente. Entonces yo voy por el lado de la eficiencia y de defender el Estado, pero el Estado eficiente. Por eso mi propuesta en gobierno sobre lo del cierre de instituciones. Hay alguna bulla ahí, perdón. Sobre el cierre de instituciones, yo sí creo que en la situación que estamos viviendo no se justifica que nosotros tengamos el Banco Internacional de Costa Rica en Panamá y Miami. No sé en qué lo beneficia a ninguno de ustedes, en qué me beneficia a mí como costarricense, y creo que nos podría beneficiar más si nosotros tuviéramos ese dinero para reducir deuda interna y poder hacer la inversión social que el país necesita. Y en ese caso no veo con malos ojos que nosotros podamos proceder a vender, no en este momento, por supuesto, porque salir a vender ahora no es el momento de vender activos en pandemia, pero que en su momento se pueda vender el banco VIXA y poder tener esos servicios para los ciudadanos en manos de otros corresponsales bancarios y poder reducir la deuda interna y con eso abrir espacio para la inversión social. Muchas gracias. Adriana, creo que nos queda una pregunta. ¿Puedo decir algo? Sí, sí tiene, Pavel, el minuto de réplica. Okay. Bueno, don Antonio, yo creo que en Liberación Nacional hay algo que nos está matando más allá de solamente las fracturas internas. Y es que precisamente estamos adolecidos de una incapacidad de tomar posturas. Ni siquiera los mismos liberacionistas tenemos claro si el partido mismo nos representa, porque no llegamos a tomar posturas. Yo con el tema de empleo público tengo una preocupación muy grande. Y por lo menos me gusta saber al final de su respuesta que sí nos deja claro que sí estaría dispuesto a vender alguna serie de activos. Porque yo creo que ocupamos empezar a decir sí o no en algunos temas, porque si no, no representamos finalmente a nadie. Yo sí creo que ha sido un error de este gobierno e incluso de algunas gestiones tener a todo el tema de la institucionalidad pública como una sola bolsa. No podemos ir a un proyecto de empleo público tratando igual a los profesores del MEP que a un funcionario de un ministerio como el de Ciencia y Tecnología. Usted mismo lo decía sobre la importancia de educadores, y tenemos una ley de empleo público o una pretensión de ley de empleo público que ni siquiera tiene contemplado el tema del interinazgo y los plazos en los cuales un profesor no está contratado.
Entonces, yo esperaría de parte de Liberación Nacional una propuesta que entienda el Estado, porque hemos sido constructores del Estado costarricense, y que dé posturas totalmente firmes y claras de qué esperamos, y que en su proceso empecemos a mitigar la fractura social que tenemos entre lo público y lo privado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Ahora tenemos la última pregunta, consulta, pero no sé, Marcos, si está conectado. Don Leiner Vargas, economista. Buenas noches. Ah, está Don Leiner. Es que estaba con la cámara apagada. Ok. Listo. Muy buenas noches a todos y a todas, y por supuesto buenas noches a don Antonio. Hace unas horas publicaba don Emilio Bruce en La República un artículo donde decía que todos debíamos hacer un gran sacrificio para salir adelante en medio de esta crisis fiscal y de esta crisis económica que nos ha dejado además agravada por la pandemia. Yo quería preguntarle, don Antonio, si usted estaría de acuerdo en que las zonas francas de exportación contribuyeran por 3 o 4 años con un impuesto del 10% de las utilidades generadas por estas empresas para hacerle frente a esta situación económica y social que el país tiene. Si estaría dispuesto a llevar un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa para gravar las zonas francas temporalmente y resolver algunos de los desafíos que tenemos. Yo en campaña fui claro en que no avalaba que se le pusieran impuestos a las zonas francas, de que el beneficio que está generando en materia de empleo es muy grande, de que tenemos una cantidad muy importante de jóvenes y de personas que trabajan en este momento en las zonas francas y que hay leyes que les han garantizado la exoneración tributaria y que hacer un cambio a mitad del camino iba a generar o va a generar una situación de falta de credibilidad para Costa Rica. Ese fue mi lenguaje, mi propuesta y mis puntos durante la campaña. Con motivo de la pandemia, yo creo que podría buscarse un proceso de negociación que estableciera alguna contribución extraordinaria, pero como regla básica yo me opongo al ponerle impuestos a las zonas francas. Creo que si Costa Rica lo encarece, lo que van a hacer es simplemente buscar otros destinos y se van a ir de Costa Rica y nos van a quedar a nosotros muchas personas desempleadas. Don Antonio, yo quisiera replicarle y que usted reconsiderara esa posición. Recientemente el periódico Universidad publica datos sobre el gasto tributario en zonas francas. 380.000 millones al año en zonas francas. Para empleos directos de 45.000 personas, más o menos a números, digamos, grandes, 8 millones de colones por cada empleo directo generado en zonas francas. Si nosotros hiciéramos el equivalente de subsidiar a las pymes por 8 millones a cada pyme para que generen un empleo directo, como generan 1.200.000 empleos, tendríamos que gastar el equivalente a 27 puntos porcentuales del PIB en gasto tributario, que es más o menos el doble del gasto del ingreso tributario que hoy día tiene el Estado costarricense, y usted lo conoce. Como actor de la política pública, usted entenderá que 35 años de subsidio a las empresas de zonas francas pareciera suficiente para, de alguna manera, compensar las condiciones que tiene el país en materia de atracción de inversión extranjera directa. ¿Usted estaría dispuesto a que generalizáramos esos subsidios a las empresas que no están en zonas francas? ¿O tendría alguna posibilidad del país de que las zonas francas contribuyan de verdad en medio de esta pandemia con una contribución sustantiva, un 10%, que es un tercio de la tasa que paga usted o que pagamos nosotros, los trabajadores de este país? Un tercio de la tasa de la renta no me parece a mí para nada, digamos, avasallador de las zonas francas. ¿No le parece a usted que es correcto, como dice don Emilio, que todos contribuyamos
y que no sea solo la clase media y trabajadora la que cargue el esfuerzo en esta crisis? Bueno, vamos a ver, tal vez empiezo por eso último. Decir que es solo la clase media la que lo está cargando es injusto. Podríamos hablar sobre la situación en que se encuentran empresas medianas, pequeñas y grandes y las pérdidas que han tenido en todo este proceso, ¿verdad? En ese sentido, debo decirle que quienes menos han sufrido han sido los empleados públicos, pero decir que solo la clase media lo ha sufrido me parece que es injusto. La cantidad de mujeres desempleadas no son precisamente de clase media. Las personas que están hoy en día sin ingresos no son precisamente de clase media. Pero no acepto, no comparto por eso ese criterio. El tema aquí, Leiner, es que no es una situación de suma cero. O sea, no es que usted le pone impuestos a las zonas francas y entonces mañana se lo empiezan a pagar. El tema es que si usted les pone impuestos, se van del país. Esa es la ecuación, es muy sencilla. ¿Por qué? Porque es más barato, son más baratos otros países. Ya están asumiendo en Costa Rica costos más altos por no devaluación. Porque aquí la regla es que las empresas mandan a los países para pagar salarios cada vez menos dólares. En Costa Rica, salvo este año, había que mandar cada vez más dólares porque el colón se estaba apreciando. La electricidad es más cara en Costa Rica de la que pueden conseguir en otros destinos. Y a veces creemos nosotros de que somos como los únicos en donde se puede hablar inglés y en donde hay conexiones de internet, pero si va a Panamá también lo tiene, si va a Colombia también lo tiene. Entonces a mí me parece que el riesgo de que se pongan esos impuestos es que podamos tener una salida de esas empresas, porque además hay un cambio en las condiciones. El país les dijo, estas son las condiciones, y bajo esas condiciones vinieron e invirtieron. Por eso yo, de esta discusión que hoy tengo con usted, la he tenido con Otón Solís durante muchos años, y sí he sido un defensor de que prefiero que tengamos un régimen de zona franca a que nosotros nos quedemos con un grupo importante de personas desempleadas. Es un enfoque y es una visión. Hay gente que dice que usted le pone impuestos a Intel y no se va del país. Bueno, Intel se fue cuando la luz eléctrica ya no alcanzaba y los costos comparativos no daban. Estuve en una reunión con funcionarios de Intel antes de su partida para ver si lográbamos que se quedara, y la parte de producción se fue de Costa Rica y se redujo. Ahora está volviendo a venir y está volviendo a crecer, pero si usted le pone a pagar un impuesto, hacen los análisis de cuánto le cuesta en Malasia y montan todo en un contenedor y se van del país, no de un día para otro, o bien suspenden el crecimiento de nuevas inversiones en Costa Rica. Y usted, como buen economista y que maneja bien las cifras, si comparamos el comportamiento de las exportaciones, el crecimiento y lo que las ha venido sosteniendo, es precisamente el del régimen de zonas francas, porque el resto de las exportaciones se han visto afectadas. Entonces yo, como presidente, preferiría no correr ese riesgo. Ahora bien, podemos buscar un mecanismo para pensar en alguna propuesta que sí la negociaría con ellos como una contribución para que en esta situación de crisis se pueda dar, pero lo haría por el camino de la negociación. No lo haría por el camino de una imposición legal que nos vaya a poner ante los ojos del mundo como un país en donde usted va, invierte y le cambian las reglas de juego de la noche a la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Adriana, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, de hecho, sí, porque estamos también, como estamos transmitiendo diferentes páginas, entonces tratamos de dar la oportunidad a todo mundo, por igual. De hecho, voy a leer unas preguntas, don Antonio, que me están pasando de las páginas suyas, que están ahorita en Facebook Live, transmitiendo. Tengo la primera. Las voy a leer rápido para que me las conteste, porque son 6 preguntas. Don Antonio, lo saludamos de Alajuela. Le tengo una pregunta. Costa Rica está en una posición muy complicada en este momento y requiere un cambio radical. ¿Cuál cree usted que debe ser la principal cualidad del próximo presidente? En otras palabras, si debe decir en una cualidad o característica que deba tener del próximo presidente, ¿cuál sería? Muchas gracias. La ley tal cual. Perdón. Experiencia con capacidad ejecutiva. Tiene que ser una persona que sepa cómo se hacen las cosas. Costa Rica, parte de los problemas que tenemos con estas dos administraciones es que no hay forma de que las cosas se hagan. Sí, como les digo, una de las promesas que yo di en campaña era que el 8 de mayo firmaba la ampliación de la Ruta 27.
7 años, 3 del gobierno de Luis Guillermo Solís y 4 de Luis Guillermo Solís y 3 de este, y no ha sido posible la ampliación de la ruta 27. Entonces se requiere capacidad ejecutiva, lograr que las cosas se hagan con experiencia, porque no se puede llegar a la función pública a improvisar, menos, como lo he dicho, en medio de la tormenta usted necesita un piloto que pueda llevar el avión en medio de la tormenta, no es cualquier piloto. Perfecto, muchas gracias. La segunda es pregunta de parte de Fabio Vargas. Don Antonio, quiero preguntarle en qué cree usted que se hubiera diferenciado su gobierno al que hemos visto de don Carlos Alvarado. Bueno, esa no es una pregunta corta, ¿verdad? Sí. Prácticamente yo empezaría al revés, no encuentro las semejanzas, pero vamos a ver, lo más elemental, yo hubiera buscado, y estoy seguro que lo hubiéramos podido lograr, que se aprobara la reforma fiscal en los últimos días de la administración anterior y que lo hubiera aprobado la Asamblea Legislativa anterior, en donde ya ese tema estaba muy avanzado. El gobierno metió temas nuevos, ganancias de capital, capitalización de empresas, que vinieron a atrasar la discusión del proyecto y que no generan mayores ingresos. Yo hubiera preferido dejarlo como estaba y negociar la aprobación antes del 1 de mayo que los diputados salieron y empezar la administración de una vez con los recursos y evitar una discusión de 10 meses con un plan fiscal que agregó muy pocas cosas a lo que ya se había negociado desde antes, cuando yo era presidente de la Asamblea Legislativa y otros compañeros habían estado en esas negociaciones. Me hubiera ido de lleno con el tema de la reactivación económica y le hubiera dado una importancia al facilitar el generar nuevos empleos, en donde no es un tema de decretos, no es un tema de discursos, sino que es un tema de acciones y decisiones que le permitan a la gente ver que aquí usted puede abrir un nuevo emprendimiento, que usted puede poner una pulpería, que usted puede poner un lugar para cambiar llantas y que por supuesto va a pagar impuestos, se le van a cobrar los impuestos, pero va a tener la posibilidad de que pueda trabajar y generar ingresos. Hubiera empezado desde ahí, desde los primeros días. Y por supuesto no me hubiera ido a pagar sin fondos el hueco que heredó esta administración del manejo heroico de las finanzas públicas por parte de Luis Guillermo Solís, porque desde el primer debate que tuvimos los candidatos, que fue en el Estadio Nacional, yo denuncié que Rolando González, Paulina Ramírez y Olivier Jiménez habían manifestado que el presupuesto que estaban a punto de aprobar llevaba un faltante para cubrir gastos ordinarios del año 2018 y que el gobierno tenía que poner esos recursos porque el presupuesto iba desfinanciado y hubiera resuelto ese problema de antemano en lugar de que la ministra de Hacienda entonces hubiera pagado sin autorización legislativa. Muchas gracias, don Antonio. La tercera es de parte de José Pablo Santamaría. Don Antonio, usted votó por Fabricio. ¿Qué cree usted que habría pasado si él hubiera ganado las elecciones? Gracias por su respuesta. Bueno, dos cosas o dos mundos diferentes. Me toma por sorpresa este tema, nunca me había puesto a pensarlo, pero veo dos grandes caminos. Uno, si hubiera dejado que el equipo de economistas que lo ayudaron, de economistas liberacionistas que lo ayudaron, en donde estaban Edgar Ayales, que en paz descanse, y don Gerardo Corrales. Edgar, mi vicepresidente, mi candidato a vicepresidente, y Gerardo, uno de los asesores número 1 en la campaña, ¿verdad? Y mano derecha desde la precampaña y la campaña nacional. Si hubieran seguido ellos como los asesores económicos, creo que el país estaría diferente. Pero si Fabricio hubiera tomado el camino que tomó como jefe de la fracción de Nueva República, de votar en contra de los impuestos, de oponerse a una serie de leyes, estaríamos peor que como estamos con esta administración, lo cual ya es mucho decir. Y ahí debo decirles que yo veo dos Fabricios: el Fabricio que estaba en la lucha para ganar la presidencia siguiendo consejo de economistas liberacionistas, porque él no tenía economistas, bueno, perdón, no es justo decirlo, no tenía un equipo del nivel de los asesores que le aportó un sector de Liberación Nacional, y el Fabricio que perdió, que cuando perdió se convirtió en un Fabricio con otras ideas muy distintas, opuesto al plan fiscal que él estaba pidiendo en el momento en que las encuestas le favorecían que se aprobara. Entonces, no sé cuál camino hubiera tomado, el camino con Edgar, Gerardo y el resto de
de compañeros nuestros asesorándolo, estaríamos hoy en otra condición y mucho mejor para el país. Y si hubiera tomado el otro camino sin ese equipo económico, creo que estaríamos peor que esta administración. Pregunta 4. Don Antonio, para ganar las elecciones de este país pareciera que es necesario hacer una coalición. ¿Qué opina usted de una coalición para el PLN? Este es un tema que Óscar, Adriana, Marco, Federico, deberíamos de discutirlo en un foro exclusivo, ¿verdad? Liberación es un partido con un gran historial, pero es un partido que tiene una marca que se ha golpeado, ¿verdad? Se ha devaluado. Es una marca a la que se le guindan muchos anticuerpos. Y el hecho de que nosotros vayamos en una coalición encabezada por un candidato liberacionista, que gane la convención y que los demás partidos se agrupen en torno a Liberación Nacional, me parece que es una alternativa a valorar, porque le podemos presentar al electorado una visión más amplia, lucir como un partido más inclusivo, y creo que podría ser una vía para que tengamos la posibilidad de ganar en primera ronda y no tener que esperarnos a una alianza en segunda ronda. Creo que merita encuestas, creo que merita discusión interna con compañeros, pero creo que deberíamos de dar y de tener esa discusión. Sí veo muy difícil una alianza PLN-PUSC y convertirnos en el PLUSC, me parece que no es como la solución, pero con muchas otras fuerzas políticas que están en el entorno podríamos analizar. No quisiera adelantar la posición de que yo la favorezco, pero sí favorezco una discusión y creo que esa discusión vale la pena tenerla. Perfecto. Tenemos la 5ª. Dice, don Antonio, usted ha defendido en muchas ocasiones las actuaciones de la fracción del PLN en la Asamblea, pero me gustaría saber qué de lo que han hecho no le parece y por qué. Sí, debo decir que yo soy uno de los defensores número 1 de la fracción. Me parece que han actuado con seriedad. Me parece que les ha tocado ir en momentos y en épocas muy difíciles, en donde cuando Liberación toma una decisión, los demás partidos se plegan. Entonces, no es tan fácil de que en el fondo Liberación incide sobre la mayoría legislativa. Y la verdad creo que han sido responsables, han sido estudiosos y que además han tenido propuestas buenas. No quisiera señalar individualmente cuáles de ellas porque me parece que podría omitir algunos casos injustamente, pero creo que el manejo que ha hecho la fracción ha sido un buen manejo. Las actuaciones de Carlos en la primera legislatura, de Silvia en la segunda y ahora de Luis Fernando han sido muy difíciles, muy difíciles, y se los puedo decir con conocimiento de causa porque he conversado mucho con ellos, pero creo que han sido mayoritariamente decisiones que se han tomado bien. He oído las críticas y les digo que cuando oigo las críticas y las sopeso con la situación que ha vivido el país, yo me oriento por reconocer que han sido pero por mucho más los aciertos que los errores. Ahora bien, ¿qué cambiaría yo? Vamos a ver, yo no soy un chiquillo, ¿verdad? Entonces pertenezco a una escuela de liberación de hace muchos años. Me tocó empezar en la política nacional con Luis Alberto Monge y después en el primer gobierno de Óscar ser ministro de Agricultura, cuando habían cierres de carreteras por los PAES, etcétera. Yo soy de la escuela de que hay que negociar, de que hay que hablar. Y en lo personal creo que la fracción debió de abrirse más a la discusión y a escuchar a algunas de las organizaciones y grupos sindicales en los procesos de discusión que se han dado. Creo que tal vez se han cerrado a no recibirlos o a no escucharlos, y yo abogo porque la política es diálogo, es negociación. Y yo prefiero a la gente sentada en la oficina negociando que después en las calles con las vías cerradas. En ese sentido, habría abierto más canales de conversación y de negociación con grupos que se han estado manifestando en diferentes oportunidades. Ahora bien, hay grupos que no quieren discutir, no quieren conversar, que lo que quieren es el enfrentamiento. Bueno, eso es diferente.
pero en aquellos sectores de diálogo yo habría abierto las puertas y hubiera escuchado más a los educadores y a la NEP y a otros grupos. Pero claro, siempre es muy fácil ser entrenador lunes en la mañana y comentar desde afuera la actuación cotidiana, ¿verdad? Pero por lo menos yo hubiera preferido más esa ruta. Voy ya con las últimas dos de lo que son redes sociales. Dice, don Antonio, no ha empezado la campaña y ya el PLN tiene más de 10 precandidatos. Eso no se ve en otros partidos como el PAC. Es bueno que el PLN tenga tantos precandidatos. ¿No cree usted que esto tal vez nos perjudica como partido? Sí, yo creo que tener 11 precandidatos y además echo de menos que no haya mujeres, no nos da una buena señal. Me parece que eso no es porque somos un partido rico en ideas y en propuestas, ¿verdad? Porque no todos los nombres que se ven en la lista de los 11, diría uno que son personas que ya están como listas para poder ser candidatos, sin que yo esté menospreciando a nadie, pero creo que hay procesos de maduración para llegar ahí y algunos tal vez están brincándose esos procesos. Sí creo que no es una buena señal. Yo esperaría, como lo dije, que lleguemos a un acuerdo, que pudiéramos evitar que vayamos a gastar miles de millones en una lucha de tendencias, poniendo anuncios mientras estamos en pandemia, llenando las calles de banderas y calcamonías y tocando pitos. Creo que eso no nos va a ayudar a ninguno. Pero creo también que conforme las encuestas van saliendo, la lista se va reduciendo, porque no hay mejor jefe de campaña que una buena encuesta, y no hay nada que le corra dirigentes y dinero, que le corra más dinero y dirigentes que una mala encuesta. Yo he visto muchos compañeros que están en la línea número 1 de apoyo a un candidato y cuando sale la encuesta mala, encuentran una excusa para irle a dar el apoyo a otro candidato. Entonces creo que las encuestas, cuando saldrán, no sé si irán a salir o no, pero publicadas por medios de comunicación, pero conforme van saliendo, la lista se va a ir depurando y creo que esa lista de 11 va a reducirse sustancialmente. Ya la última, tenemos a los compañeros de Onda Tica Online también conectadísimos y compartiendo el foro de esta noche. Hay una pregunta de uno de las personas que está conectadas con ellos y dice, ¿cuál es su posición en relación al tema de las pensiones de la caja para generar un fortalecimiento del... Perdón, pero es que no se lee claro. Bueno, yo creo que el país debe qué pena, caminar, pero es que sí, no se lee claro. Pero le puedo dar la respuesta general. Bueno, el país debe caminar sí. a que fortalezcamos las pensiones de la caja y que al final los regímenes de pensiones todos lleguen a caer o a coincidir en un único régimen en el país, que es el de las pensiones de la caja. Hay que respetar los derechos adquiridos y los regímenes que todavía están en operación, pero la tendencia tiene que ser llegar ahí. Y por supuesto, cuando hablo de pensiones de la caja, lo que más me desvela, y no es la pregunta, pero lo que más me desvela es que hablamos de las pensiones que se le da a las personas pero, que cotizaron, pero dejamos de lado las pensiones del régimen no contributivo. Y ahí estamos cometiendo una verdadera injusticia. No oigo, o mejor dicho, no he oído en los últimos 3 años al partido levantar la voz en defensa del régimen no contributivo y de un aumento de la pensión del régimen no contributivo. Y ahí estamos hablando de personas que, no sé en este momento, pero que en la época de la campaña andaban con pensiones de menos de 100,000 colones por mes, con lo cual difícilmente puede subsistir una familia únicamente con esos recursos. Y ahí hemos sido temerosos como liberacionistas, temerosos como socialdemócratas en denunciar que eso está generando niveles, o no está generando, está manteniendo personas en niveles de pobreza y que deberíamos tomar una responsabilidad para cambiar eso. Yo sé que la pregunta no se refería a eso, pero aprovecho para referirme al tema del régimen no contributivo, en donde no debemos de perder la sensibilidad social de luchar por esos grupos que son los que verdaderamente están hoy en día en condiciones más lamentables para poder tener la calidad de vida que como costarricenses merecen.
Muchas gracias. Concluimos en este momento con la sección de preguntas de páginas y le damos pie a las manos levantadas. Vamos a darle paso a 5 personas en este orden. Otto Arroyo, Khaled, a unos que se llaman Los Chismosos, supongo que es un medio y por favor se nos identifica en su momento, Laura Hernández y Hugo. Así que Otto tiene 1 minuto para hacer su pregunta. Buenas noches a todos. Buenas noches, don Antonio. Lo felicito hasta el momento. Su estructura presentada me parece bastante aceptable, sobre todo la propuesta de que el partido debe de pensar más en el problema del país que en las ambiciones individuales de cada uno de los pretendientes a la presidencia. Pero, don Antonio, ¿cuál es su propuesta en concreto? Porque no me quedó clara sobre el déficit del Producto Interno Bruto y cuáles son los 3 principales disparadores del mismo. Porque como académico, como economista y agricultor que soy, desde la trinchera donde yo me ubico, tengo muy claro cuál es lo que más nos está afectando hoy por hoy en Costa Rica. Y ese tema casi es un tabú. Antonio, sus 2 minutos. Sí, con mucho gusto. Otto, yo favorezco la aprobación del convenio con el Fondo Monetario Internacional. Creo que la negociación que se dio fue una buena negociación. He sido aquí crítico del gobierno, pero en esto debo reconocer que fue un acierto. La negociación fue incluso en términos más livianos para el ajuste económico de lo que yo me hubiera imaginado que era posible sacar, y en eso hay que reconocer a los negociadores que tuvieron la habilidad de convencer al fondo con su propuesta. Creo que si no la aprobamos, entraríamos en una situación complicada en la imagen internacional. El fondo representa una imagen, el fondo representa una credencial y una garantía para el país en la comunidad financiera internacional, y creo que debemos de aprobarlo. En materia de empleo público, creo que tenemos que tomar la aprobación de ese proyecto. Me parece que hay muchas injusticias que hay que enmendar, que pueden seguir dándose, desigualdades salariales muy marcadas entre mismos funcionarios públicos, que tenemos que tener el mecanismo para que se puedan dar. Hay anualidades del 5% con inflaciones de menos del 1% en el país, lo cual significa un crecimiento salarial más allá de lo que fue la pérdida del poder adquisitivo del salario en ese año. Y ojalá uno pudiera hacer esto, ojalá el país pudiera aumentarle el salario a la gente, pero no estamos en condiciones de hacerlo. Porque el problema que tenemos que tener presente y no perder de vista es que cuando destinamos los recursos a eso, recortamos los recursos en la inversión social. Y entonces vea usted cómo no le llegó la plata a las juntas de educación, vea cómo llegó el dinero atrasado a los comedores escolares, y así podemos ir abriendo y viendo otros elementos del Estado en donde se han ido desfinanciando los programas, y eso afecta a sectores sociales importantes, y ni qué decir con lo que es la inversión pública para carreteras, etcétera. Entonces, creo que tenemos que tomar esa decisión en materia de empleo público. Creo que debemos de ajustar algunos impuestos, y me parece que lo de ir a una renta global es un paso importante, pero sí creo que hay que respetar lo que se negoció en la mesa de diálogo, y en ese sentido no estoy de acuerdo con que se ponga la renta mundial. Me parece que si usted tiene plata, o la persona que tiene plata en el extranjero la trae, le cobran impuestos y no la va a traer al país. Entonces eso es decirle a la gente, deje la plata afuera, ¿verdad? Entonces, es tan sencillo como, no hay que darle mucha vuelta a eso. Me parece que no se deben heredar las deudas tributarias. Creo que eso es totalmente injusto. Falleció un tío de una persona y el tío dejó deudas, y entonces al tío que nunca se le veía, que nunca fue un buen tío ni fue cercano, hay que irle a pagar la deuda porque esa persona es heredera o está en la línea hereditaria. Me parece que eso no es aceptable.
En la discusión del plan fiscal habíamos dicho que no se cobrarle ganancia de capital por la venta de la casa de habitación propia. Usualmente cuando la familia vende la casa de habitación es para pasarse a otra y necesita la plata para comprar otra. Y si usted le quita el 15% de la venta, pues, le va a reducir su capacidad de poder pagar la nueva casa. Y en esta condición de pandemia hay gente que está vendiendo su casa porque no tiene capacidad para pagar deudas. Y si en el momento en que la vende usted le quita el 15%, pues es un castigo inmerecido para esa persona. Entonces, creo que hay que avanzar en esa línea y en ese sentido apoyo y respaldo esas propuestas que están en la discusión. Don Antonio, muchas gracias por su respuesta. Si bien es cierto, la diferencia que hay entre salarios en el sector público es muy injusta, la brecha que hay entre el sector público y el privado, donde el privado es el que mayor aporta para los salarios del sector público, es incomparable. Es como vivir en dos países diferentes. Y se lo comento para que no diga que no se lo dijeron. Gracias. Sí, bueno, nada más que mi respuesta no está en contra de lo que usted dice. Muchas gracias. Le doy la palabra a Khaled. Su minuto, por favor, ser conciso, porque si no, no nos da tiempo para el resto de la actividad. Tranquilo, Marco. Muy buenas noches, compañeros, don Antonio. Don Antonio, quisiera hacerle una par de preguntillas así rapidillas. Yo no de sus propuestas, de las buenas que sean, hace 4 años en las distritales pasadas yo lo apoyé, en esta no creo, pero vamos a ver. Pero me llaman la atención un par de cositas. Usted habló ahora de que prefería que seamos de consenso, que haya un candidato de consenso. Si no hay consenso, usted siempre se va a mandar. Si se va a mandar, va a actuar como hace 4 años, que si el TEI se pone a trazar la definición de quién va a ser el candidato al final, vamos a volver a deducir que hubo fraude. Vamos otra vez a pelearnos con el figuerismo, como lo hicimos hace 4 años. Vamos otra vez, si usted es el candidato, si el PAC o Restauración, Nueva República, logran poner como tema principal el tema del aborto, nos vamos otra vez a alinear con el sector conservador, como lo hicimos hace 4 años con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, o vamos a jugar con los progres, que es donde está la mayoría de los jóvenes. ¿Tiempo? Hace 4 años cometieron varios errores, nada más ya termino esta, hace 4 años posiblemente cometieron varios errores. ¿Ustedes cuáles errores se identificaría como los más graves y cree que no deberíamos de volver a cometer si usted es nuevamente candidato? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Khaled. Prácticamente estás poniendo los temas para la discusión de la precampaña. Dejémosla cuando vengan los candidatos y ahí vamos a tener todos los temas en discusión. Sobre el aborto, sí te digo, yo no favorezco el aborto. Es una posición personal. Respeto a los que opinen diferente, pero yo no voy a apoyar el aborto para ganar votos. Es una decisión en la que estoy muy, muy claro. Entiendo lo del aborto terapéutico, me parece perfecto como está. Entiendo la legislación penal sobre los casos de aborto en que no son punitivos y los respeto desde ese punto de vista, pero sí no me vas a ver como el candidato que levanta la bandera diciéndole yo voy a garantizar el pro-choice al país, ¿verdad? No soy ese y no te lo voy a decir para que te agrade. Y el resto de temas de ahí es lo que vamos a discutir en la campaña nacional. Cuando entre José María, si entra o no. Hoy he recibido informes contradictorios de que no va a participar, pero bueno, eso es una decisión de él y es él el que lo tiene que anunciar, pero si él entra, pues estoy seguro que esos temas que estás tocando serán medulares en la discusión que vamos a tener en los próximos meses. Va a estar bonito. Muchas gracias, Antonio. Bueno, por favor, la chica de los chismosos nos da el nombre y tiene 1 minuto para hacer su pregunta. ¿Estás en mute? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Marisela Romero. Soy representante del Partido Liberación del
Esparza. Y mi pregunta para don Antonio es, ¿qué nos plantearía usted a los jóvenes si fuera presidente ahorita? La juventud está sin trabajo por la economía que está muy baja. ¿Qué nos plantearía usted con ese tema y qué haría usted para que a los microemprendeduristas no la pillan tantos papeles en bancos estatales y en cooperativas? ¿Qué haría usted con eso, don Antonio? Bueno, gracias por tu pregunta. Lo dije en alguna medida cuando inicié, de que nosotros tenemos que facilitar que en este país se trabaje. Sí, abrir una pulpería es tan complicado. Cuando estaba en la Asamblea Legislativa la última vez como diputado, yo le decía varias veces a los diputados del Frente Amplio que se ponían a creativos, inventando requisitos y cosas que había que pedirle a la gente, entre otros con los temas de la ley de aguas, etcétera. Yo les decía, pero ustedes con esto no se están dando cuenta que a quien están liquidando es al pequeño y al mediano. El empresario grande, el productor grande se defiende, va a ganar menos plata, pero puede, pero en cambio el pequeño y el mediano ni siquiera puede entrar. En la ley de aguas, por ejemplo, ponían unas distancias que las fincas de la meseta central, ¿verdad?, de pocas hectáreas prácticamente desaparecían, dejaban de ser productivas. Claro, el empresario que tenía muchas hectáreas de él, le cortaba un pedacillo ahí a la par de los ríos y seguía siendo un empresario muy grande o un propietario muy grande. Pero parte de todas estas cosas que hacen son tan caras que obligan o mueven a la persona hacia la informalidad, que la sesgan para que se vaya a la informalidad, porque es o como o lleno los requisitos. Entonces, de ahí, como trabajando en la informalidad y no pago impuestos, no pago la caja, etcétera, y después vienen los problemas de que cuando esa persona se pensiona, no tiene, o está en edad de pensionarse, no tiene derecho a una pensión. Entonces, yo soy un convencido de la simplificación, un convencido de que porque usted ponga requisitos no va a lograr que las cosas mejoren. Y soy más de la orientación en términos de la fiscalización más que de la obligación previa. En Suiza es un país donde a usted le dicen, estos son los requisitos que tiene que llenar, hágalo, vaya y empiece. Y cuando ya usted empezó a trabajar, le llegan a revisar si tiene los requisitos. Y si no los tiene, le ponen multas muy graves. Pero ya usted empezó a trabajar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, cambiar esa visión de país, pero sobre todo apoyando al pequeño y al mediano productor, porque repito, el empresario grande no tiene problemas para hacerlo. Jorge Patoni, que fue un excelente gerente de Dos Pinos, sabe que Dos Pinos podía pagar los requisitos y los estudios que le pidieran, pero el pequeño lechero de pocas cabezas de ganado, no tenía esa capacidad para poder hacerlo. Y entonces ahí es donde se dan las injusticias. Le ponen los mismos requisitos a Dos Pinos que los mismos requisitos que se le ponen al pequeño productor de leche. El país está lleno de absurdos y creo que hay que cambiarlo. Y para los jóvenes, capacitación, crédito, oportunidades, apoyo al emprendedurismo, utilización de banca para el desarrollo, para que se puedan utilizar los recursos en aras de poder desarrollar empresas y eliminar el bendito cuento de la experiencia. Y deme la experiencia porque si soy joven, ¿qué experiencia le voy a dar? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo no me da opción porque no tengo experiencia? ¿Cómo voy a adquirir experiencia si no me da opción? Y en ese sentido es donde funcionan los programas de avales que se han estado planteando, que emprendimientos, grupos que están hoy en día en problemas económicos, ¿qué le va a poner un estudio, un flujo de caja de un hotel? Nunca le va a dar positivo en este momento a un banco para que le dé un crédito. Ahí es donde entran las políticas de avales para reducir el riesgo bancario, pero además se le da al que se ve que tiene oportunidad para que la plata no se pierda, para que se reduzca el riesgo. Pero tenemos que volver a hacer en eso como país en aras de promover que se abran las oportunidades y que podamos ser un país donde hayan pequeñas, medianas, y por eso hablé de pymes y hablé de cooperativas, para poder lograr ese desarrollo que el país necesita. Un comentario, por favor. Hugo, yo sé que te toca turno en un rato, pero no me actives el micrófono. Le doy la palabra a Laura. 1 minuto, por favor. Gracias. Buenas noches de nuevo a todos, compañeros. Don Antonio, bueno, son 2 preguntas, una con respecto a lo que es el sindicalismo
Quisiera saber a su juicio cómo debe ser la relación del partido y las organizaciones sindicales y cómo valora la relación que ha tenido la fracción del partido con estos grupos. Y mi segunda pregunta rápidamente, básicamente es un tema que se ha venido dando dentro del partido. ¿Qué opina del rol de los alcaldes en el proceso de escogencia del candidato presidencial? Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Bueno, yo ingresé al partido, como lo dije hace un rato, desde la condición de dirigente estudiantil, y después fui presidente de la FEUR. Entendí entonces que es importante esos equilibrios como representante estudiantil defendiendo a los estudiantes, y igual creo que debe el partido abrirse a los grupos sindicales. Me correspondió vivir la época en que fue diputado Luis Armando Gutiérrez como representante sindical, y me correspondió una época de muchos dirigentes sindicalistas, Carlos Vargas, José Joaquín Meléndez, Ricardo Thompson, William Barrantes, que andaba por aquí en la charla, no sé si todavía está porque la pantalla no me deja ver a todos los que están, que era también un dirigente sindical, después llegó a ser presidente ejecutivo del Consejo de Producción, y eso son equilibrios, y yo creo que esos equilibrios deben de existir. Liberación tiene que tener estudiantes y grupos estudiantiles, tiene que tener grupos sindicales y sindicatos que estén vinculados al partido y que participen y den sus criterios y sus puntos de vista, a la par de empresarios también, ¿verdad? Para mantener una visión amplia del mundo, y creo que en eso hemos ido perdiendo la representación de organizaciones sindicales. Con la fracción, bueno, lo dije anteriormente, yo soy uno de los que felicita a los diputados por el trabajo que han hecho, y que sé lo difícil que es trabajar, y no comparto las críticas que se les hacen, y creo que cada uno en su individualidad ha presentado proyectos buenos e importantes, pero yo sí creo que debieron de haberse abierto más a la conversación y al acercamiento con los grupos sindicales y con otras organizaciones. Me parece que ese es un tema importante. Política es diálogo. No me acuerdo quién era el que me decía cuando yo era presidente y quería reducir el tiempo de hacer el uso de la palabra, que me decía, parlamento viene de parlar, de hablar, a hablar, hay que hablar. Y se le atribuía, me parece que también don Jorge Luis Villanueva hablaba de que eso era precisamente la labor legislativa. Bueno, y es que la política es diálogo, tiene que haber comunicación, tiene que haber negociación, no puede haber imposición. Llega un momento en que hay que aplicar la decisión y se dice, va por aquí vamos, pero tiene que haber diálogo. Ese es el secreto de la negociación. Hay que adelantarse al conflicto. Muchas gracias. Perdón, y lo otro era de los alcaldes, ¿qué era? ¿Qué opina del rol de los alcaldes en respecto al proceso de escogencia del candidato presidencial? Bueno, a mí me parece que los alcaldes van a ser importantes en la campaña, y son dirigentes de peso que va a necesitar los precandidatos y los candidatos electos en todos los partidos, pero sí no me parece que son los alcaldes los que escogen candidatos. Eso me parece que se ha malinterpretado. Yo no he hablado con muchos de ellos, pero lo que yo interpreto no es que ellos están dispuestos a decir el candidato es tal, y si fuera así, yo no podría compartir ese criterio. Yo deseo tener el mayor respaldo posible de alcaldes. En la campaña anterior creo que José María y yo anduvimos muy parejos en respaldo cada uno, ¿verdad? Pero yo desearía tener el mayor número de alcaldes apoyándome, pero sí no creo que esto es de que los alcaldes se van a reunir y dicen, va fulano y ese va, ¿verdad? Tampoco creo que ellos lo estén planteando así, pero si alguno está equivocadamente viéndolo de esa manera, no me parece. Ahora bien, tenemos que aprovechar para ganar las elecciones la fuerza de los alcaldes y los diferentes grupos para que participemos en el proceso electoral. Muchas gracias. Le damos la palabra a Hugo. Tiene su minuto a partir de ahora. Hugo. No veo a Hugo. No, ya creo que se nos desconectó Hugo. Así. No, aquí estoy. Ok. Aquí estoy. ¿Me ven ahí? Y ahora sí.
Sí. Su minuto. Don Antonio, mucho gusto saludarlo. Creo que estos esfuerzos son importantes. El partido tiene que trabajar estrechamente con la dirigencia comunal, con la actividad municipal, en donde se ve por la última contienda electoral que sacamos la mayoría de alcaldías, de la mayoría de regidores, cómo vamos ensanchando esa lucha hacia la conducción de una liberación nacional unido y contundente para una elección que se aproxima y en donde sabemos que el candidato, el partido contendor, faltando un mes, sale con una figura y nos puede relegar. Entonces, si tenemos la mejor gente, si tenemos el mejor partido, si tienen las mejores ideas, ¿cómo hacemos permear eso? Con la ayuda de la dirigencia en las comunidades, ¿cómo hacemos permear eso ante el electorado nacional que últimamente nos ha dado la espalda, aun cuando somos mayoría en la estructura local? Muchas gracias, don Antonio. Sí, yo creo que hay un sentimiento, gracias Hugo por la pregunta, yo creo que hay un sentimiento en este momento en el país donde lo que menos queremos son choques, lo que menos queremos son enfrentamientos. De alguna manera hemos sido muy golpeados, todos hemos sido muy golpeados. Este tema de la pandemia nos ha dado fuertísimo a todos. No hay una sola familia que no haya tenido dificultades, o por temas de pandemia, o por fallecimientos, o por problemas de desempleo, o por cierre del emprendimiento, o porque perdieron la informalidad, de alguna manera, o porque estaban agotados o estamos agotados de estar metidos en el encierro que hemos tenido que estar por producto de las políticas de evitar contacto con otros y de mantenernos en las burbujas. Creo que en ese ambiente es propicio entonces para que luzcamos como un partido que promueve y que levanta una imagen de unidad y no un partido que vaya a ir a desangrarse en un proceso electoral con 11 personas golpeándonos unas a otras. Creo entonces, Hugo, que una de las vías debe ser hacer el mayor esfuerzo posible para que nosotros podamos lograr que se saque una figura de consenso y que podamos ser el partido que gane las elecciones y que esa persona sea una persona que tenga la capacidad de atraer votos de fuera de Liberación Nacional. Si yo soy esa figura, en buena hora asumiría el reto e iría de lleno a la campaña. Si yo no soy esa figura, yo estoy dispuesto a posponer o a no aspirar a la candidatura y apoyar a la persona que tenga esas condiciones, porque no es el momento para que uno diga, yo voy yo, y vamos y estrellamos el avión y perdemos la elección. No va a haber, no deben de quedar heridas para una campaña electoral en donde está herida la sociedad costarricense, la sociedad mundial, pero la sociedad costarricense, que es la que va a hacer el proceso electoral. Y entonces creo que debemos de buscar ese desprendimiento personal. Y en tiempo. Y todos sabemos cuándo hay o no hay oportunidad para poder aspirar a una elección presidencial. Y el objetivo no es ganar la interna, el objetivo es ganar la nacional. Y ahí yo reconozco las dificultades que hay para ganar una elección nacional y que no es nada fácil. En tiempo. Si bien se puede ganar una convención interna, no necesariamente la campaña nacional. Muchas gracias. Y la última palabra se la damos a Saúl Wessler. Cerramos con él la participación en forma verbal y continuando con Oscar, luego de Saúl. Su minuto, por favor. Buenas noches a todos. Buenas noches, Antonio. Felicitaciones a los organizadores. Lo mío es primero un comentario. Creo que se equivoca Leiner cuando hace esa comparación. Si no hubiera empresas en zona franca, las exoneraciones serían 0, pero no habría empresas y por lo tanto no se estarían generando todos los empleos y las otras consecuencias positivas que tienen en la economía. Yo he sido defensor de que este sector debe contribuir a la economía nacional más allá de, digamos, de generación de empleo, etcétera. Desde el año 1984, cuando trabajaba en Minex. Pero creo que este no es momento para plantear eso.
Yo le hablé a altas autoridades de este gobierno y a algunos diputados de nuestra fracción, más o menos en la línea de lo que está diciendo Antonio, que es de mandar una delegación de alto nivel, conversar con los presidentes de las empresas y explicarles que es en beneficio de ellos que se debe también, que ellos deben contribuir en esta coyuntura. De esa manera, los aumentos de impuestos, por ejemplo, podrían ser menores. Por eso lo hice. Sin embargo, no pasó nada. Entonces, mi pregunta, Antonio, es si le parece que hice bien o no en darle una idea en este sentido a las autoridades del gobierno para hacerlo, pero conversando con los empresarios, no obligatoriamente, porque me parece que sería fatal en esta coyuntura. Llegado otro momento, me parece que sí se puede considerar eso. Totalmente, y saludo a Saúl, perdona, no te había saludado antes, fuimos compañeros diputados y con un gran cariño, excelente diputado, presidente de la Asamblea, no me salías en pantalla y no te había saludado. Totalmente de acuerdo, Saúl, es muy fácil, vos lo decís, es muy fácil decir, le ponemos impuestos, pero no es que porque se le ponen van a entrar, no, al final no, ni entran los impuestos ni entran los salarios. Y además, no señalamos, y no tengo el dato, pero lo que significa la contribución a la seguridad social. ¿Cuánto recibe la caja por las planillas y los impuestos de la seguridad social de los trabajadores de las zonas francas? Es una cantidad increíblemente grande de plata y probablemente no son de los mayores usuarios del sistema de salud. Entonces, en el neto debe ser un neto muy alto en beneficio de la seguridad social, la contribución de esas cargas sociales que dan las empresas de zona franca, pero coincido plenamente. No sabía que habías hecho esa propuesta a la fracción, pero la aplaudo y creo que es la vía correcta. Muchas gracias y cerramos la participación presencial y le damos la palabra a Oscar con otras preguntas de otras páginas. Les recuerdo que estamos en 5 páginas al mismo tiempo. Así que, Oscar, tienes la palabra. Bueno, hemos tratado de poder accesar todas las... No me dice la palabra a mí, Marquitos. ¿Okay? Tenemos límite, Carita. Tenemos límite y estamos en 5 páginas. Ya habíamos designado. Oscar. Eso quería mencionar, que hemos intentado darle la palabra a todos los participantes por medio de las páginas y de forma verbal. Aquí hay algunas preguntas en el chat del Zoom que estamos participando y de las cuales ya Antonio se ha referido de alguna forma. Hay una que nos hacen, vamos a ver, que nos hacen respecto al tema de la apertura de energía eléctrica, Antonio. Obviamente en estos momentos es muy probable que haya empresas que no han colocado la energía eléctrica que tienen al sistema porque no se las reciben. Pero pienso que con el tema de la pregunta podrías referirte a si estás de acuerdo o no con el tema de la apertura eléctrica para este tipo de empresas en un gobierno tuyo. Muy rápido, me parece que el ICE no tiene por qué estar obligado a comprar la energía si no la necesita. Pero me parece que es injusto entonces que a esas empresas no se les permita entregar la energía al mercado regional centroamericano. O sea, si X persona tiene una planta generadora de electricidad y el contrato con el ICE venció y el ICE no necesita esa energía, no podemos obligar al ICE a que la compre, no tiene ningún sentido. Pero que esa empresa pueda ir a venderlo en Centroamérica, hay que permitirlo, porque no va a afectar al ICE ni va a afectar la operación normal y, por supuesto, para venderla en Centroamérica, tendrá que pagar una comisión al ICE por el uso de las redes eléctricas y porque el ICE es el operador en el mercado centroamericano, por Costa Rica, entonces tendrá que reconocerse un cargo ahí, pero que esa empresa se vaya al mercado centroamericano y si la compra en Panamá, Nicaragua, Honduras, que la vendan y que se aproveche y genere riqueza para el país y esa venta va a generar impuestos y va a generar empleo, que esas plantas operen. Por eso lo que no estoy de acuerdo es que el ICE no deje o no permita que se tome esa energía y se saque para Centroamérica. Muy bien, esa era una pregunta que nos hacía don Efraín Abarca. Hay una que nos hace respecto al tema de las reservas del Banco Central.
Antonio, con respecto al uso de estas reservas, ¿y qué pensás con otra pregunta que la vamos a asociar, que está dentro del mismo chat, respecto a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional que hoy día está haciendo el gobierno de la República? Bueno, yo lo que le debo decir a los amigos que nos escuchan es, coja las reservas del Banco Central y utilícelas y no dude que va a tener una devaluación del colón muy marcada. Entonces póngalo en una balanza. ¿Usted quiere que se devalúe el colón a cambio de usar las reservas en atención de temas de la pandemia o prefiere mantenerlas en el Banco Central y evitar una devaluación? Yo prefiero que se queden en el Banco Central y evitar una devaluación. El decir que se usan y nada pasa es un error, ¿verdad? El Banco Central perdió en reservas, no tengo la cifra en memoria, pero debe haber sido del año pasado a este año más de 1.000 millones, de diciembre a diciembre más de 1.000 millones de dólares. No perdió, digamos, bajó sus reservas. Pero además cuando se habla de las reservas del Banco Central, ahí están los encajes que no son del Banco Central, porque si se retiran las cuentas corrientes en dólares, el Banco Central tiene que mandar el porcentaje que tiene de encaje. Ahí está la cuenta del gobierno en dólares, de los dólares del gobierno. Entonces al final las reservas se reducen. Y el riesgo de perderlas es que volvamos a la época de Carazo. Aquí la mayoría de la gente es muy joven, pero cuando el dólar pasó de 8.60 de 8 colones a 60 colones, ¿verdad? Ahí sí hubo un verdadero proceso de empobrecimiento. Entonces, yo no pondría el riesgo del país en manos de aprovechar esas reservas de esa manera. Sobre el fondo, yo creo que lo había contestado antes. Felicito al gobierno por la negociación. Me parece que desde el punto de vista del gobierno es una buena negociación. Creo que debemos de aprobarla y apoyarla, y creo que debemos de apoyar las propuestas que hay. Claro que hay que hacer algunas reformas, pero es normal que haya reformas legislativas, reformas en cualquier proyecto de ley que se presente en la Asamblea Legislativa, y creo que habrá que ajustar algunos con temas con los que no estoy de acuerdo. Heredar las deudas tributarias me parece una barbaridad. Creo que fue hasta irresponsable poner eso en el proyecto, ¿verdad? Pero como norma general, ojalá que lo apoyen, ojalá que los diputados lo respalden y ojalá que podamos convertirlo en ley y que tengamos estabilidad económica para que se pueda empezar a gobernar a partir de mayo del año entrante en una situación con mucha mejor perspectiva económica. Un poco de fisga, Antonio. Usted en algún momento hizo mención que si José María Figueres presentaba su nombre, usted se enfrentaría. Se dice en algunos círculos políticos. No sé si eso es cierto o no es cierto. Ahora nos menciona que usted tiene información que muy probablemente no va a presentar su nombre. ¿Eso significaría que usted estaría pensando en no presentar el suyo también? No, primero no soy yo el que va a decir si José María va a entrar o no va a entrar. Yo repito, la razón por la que yo no entraría es porque logramos un candidato de consenso. No es porque se vaya uno u otro, ¿verdad? Si logramos un candidato de consenso, y se lo digo de corazón, se lo digo como una persona que ganó una convención y que perdió una elección nacional. Se lo digo como una persona que sabe lo que es el proceso en donde cuando hablamos de la pregunta de Cristina, bueno, omití decirle, las campañas son todos contra Liberación. Entonces usted va a un debate y son 8 que hablan en contra suya y usted tiene derecho a hablar una vez y los 8 le dieron palo. Yo no me estoy quejando, yo soy peleador callejero y fajador en los debates. No estoy quejándome porque 8 me atacaron, pero esa es la norma. Entonces el pueblo oye 8 versiones y solo una de Liberación. Entonces ganar las campañas es difícil, y si todavía vamos a generar mayor animadversión con un proceso electoral que no va a ser barato, porque va a ser un proceso caro. Las convenciones de Liberación no son baratas. El candidato tiene que pagar la inscripción de las distritales de los grupos. Yo le puedo decir que la lista de solicitudes para apoyar distritales es así, ¿verdad? Tiene que pagar el transporte el día de las elecciones, tiene que pagar la alimentación el día de las elecciones, tiene que pagar las camisetas y además los anuncios en televisión. Y si usted no hace eso, no compite, no logra mantenerse como un candidato que pueda ganar. Entonces, ver que el país vea ese exceso de dinero en la calle
me parece, en un proceso electoral me parece inconveniente. Claro, eso es muy consistente, pero tal vez no respondiste a la pregunta. No, pero no es, respecto a ver no es si que no vos esté José María, es que no esté, claro. que no esté en 10. No, pero vamos a ver. Yo lo que te pregunto es si en algún postura que si José María entraba, vos entrabas. O sea, no hay una relación sobre la postulación de José María con la tuya. Digamos, la participación mía. La participación mía no tiene que ver con José María. No, tal vez hubo un malentendido. Ni creo que la de él tenga que ver con la mía. Claro, eso no fue en este foro, sino que fue semanas atrás que se especuló. Pero bueno, llegamos aquí a la conclusión. Hemos tenido una noche bastante amena y participativa. Oscar. Han participado en picos más de 200 personas. Las páginas han estado abundantes en información, tanto la nuestra, Foro PLN 2021, como la de Antonio y otras redes que están conectadas. Hemos logrado llenar expectativas. Creo que la posibilidad de comunicarnos abiertamente con mayor participación, ojalá tuviésemos más, la anhelamos todos en todos los momentos. Aquí habrá otros momentos en que tengamos otras posibilidades de darle seguimiento a esta determinación. Me parece loable la actitud que habla Antonio respecto a la necesidad de buscar un consenso dentro de Liberación Nacional. Creo que no es un tema de falta de liderazgos y probablemente algunos consideran que algunos otros liderazgos se han desvirtuado y toman la decisión de empezar a hacer fila anunciando sus nombres. Esperemos que no sea, como ha sucedido en otras campañas, un anuncio a efectos de buscar una negociación de 2, 3, 4 diputaciones. Liberación Nacional merece tener un brazo político acorde a su ideología. Entre más discreción tengamos de forma unipersonal en la conducción del Estado y trabajemos más en armonía a los principios que pregonamos y por los cuales estamos todos involucrados en esta causa liberacionista, podríamos lograr efectivamente más credibilidad en nuestro compromiso social, en nuestro compromiso político y en el compromiso de nuestros candidatos. Se ha especulado que muchas de estas iniciativas corresponden a ya prácticas anteriores de anunciar y decir, bueno, negociemos 2 diputaciones, 3 diputaciones, 4 diputaciones, y así es como cada día vamos soltando más ese eje temático de la inspiración del liberacionismo y obedecemos, digamos, a consecuencias probablemente que podrían evitarse. Porque yo quisiera decir que ciertamente a la fracción le ha tocado un momento muy difícil, pero bueno, para eso es diputado. Para eso es diputado. A nosotros nos tocó en el periodo de Oscar Arias, cuando fui diputado y jefe de fracción, trabajar en el tema del Tratado de Libre Comercio en situaciones de antagonismo crudo, pero crudísimo. Logramos perfilar un Tratado de Libre Comercio con identidad nacional. Defendimos acciones en las cuales se quería menoscabar instituciones y temas que para nosotros eran prioritarios. Y entregamos un gobierno que fue capaz de elegir a Laura Chinchilla como presidente de la República. Así que uno diría que el PAC ha sido tan mal gobierno que en gran medida del brazo político depende el sentirnos cerca de ganar una elección. Si el brazo político de Liberación Nacional hubiera sido consecuente en aquellas áreas en donde debió haber sido más, diría, con mayor previsión frente a un gobierno gastón, hipócrita, mentiroso, revoltoso, que hoy día asume una responsabilidad y seduce a sus partícipes políticos de esta responsabilidad para que saquen la cara y después anda con el leño tratando de golpearlos, desvirtuándose a sí mismo malintencionadamente. Hay temas que son importantes. No es cierto que con la pandemia se nos cayó el mundo encima. Eso es absolutamente falso. Ya después de la aprobación de la reforma fiscal empezaron a cerrarse negocios y empezaron a cerrarse fábricas. Probablemente nos hizo falta la previsión de fortalecer primero aquellos métodos que nos garantizaran primero exigirle al gobierno un comportamiento mesurado en el manejo económico, pero segundo, digamos, y no menos importante, quizás más importante, el haber fortalecido los mecanismos para poder generar
una mayor producción, una mayor riqueza, una mayor generación de empleo. Nada de eso sucedió y bueno, se nos vino encima la pandemia y tal vez nos llaman copartícipes. Hay liberacionistas que dicen que hicimos cogobierno y sacudirse de eso, Antonio, es una enorme responsabilidad porque hay que señalar claramente también nuestros errores y en casa tenemos que comentarlos. Pero bueno, usted es un hombre de experiencia, usted es un hombre conocedor de la acción política, probablemente ahora tiene más experiencia de la que ya tenía en las otras 2 oportunidades en las que aspiró a ser presidente de la República y no cabe la menor duda de que es uno de los grandes protagonistas de esta contienda electoral. Y la forma mesurada en que lo he oído y lo hemos escuchado todos respecto a la necesidad de unir al partido es la que corresponde a un líder del talante después de que Liberación Nacional le diera también su oportunidad de ser candidato. Nosotros necesitamos que nuestros líderes inspiren la confianza de este partido y nos lleven a una contienda electoral, no porque gane Liberación Nacional y porque Liberación Nacional para nosotros sea la razón, ¿no? La razón es el país, porque el país necesita gente que sepa gobernarla, gente que sepa hacer esos consensos. Nos hará falta legitimarnos con sectores que probablemente hoy ya no estamos legitimados. Hace muchos años fueron los educadores. Yo me temo que ahora hay una clase social muy afectada, una clase laboral muy golpeada que nos podrá pasar facturas y eso requiere un enorme esfuerzo, más que una contienda electoral, un esfuerzo intelectual, pragmático, programático, que permita otra vez fijar esos ejes de acción política. Le agradecemos mucho, Antonio, su presencia y su contribución. No cabe la menor duda que usted disparó la asistencia el día de hoy. Y bueno, quiero además decirle que este evento no se queda entre los que hemos participado. También nuestro canal de YouTube lo estaremos subiendo próximamente para que lo podamos compartir como se comparten todos estos eventos y poder entonces sí generar ese pensamiento más allá de los que hoy acá hemos trabajado. Les agradecemos a todos infinitamente la participación, como lo hacemos todos los martes. Recuerden que tenemos 9 citas más, ¿verdad? Para ver si también logramos entre todos inspirar a esos 9 que hacen falta, a que busquemos un candidato que nos dé la confianza, la seguridad, el consenso. Muy probablemente se va a requerir alguien que no haya lastimado a los demás ni que se hayan lastimado entre sí, pero ustedes van a ser actores para lograr esas opciones. No digo que los 9 van a terminar consolidando su candidatura, ¿verdad? Yo creo que eso sería especular, pero por lo menos hoy los tenemos de frente. Muchísimas gracias, Antonio, y a todas y todos. Adriana nos va a hacer un cierre final y gracias de veras por estar esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón, Adriana, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado y estaré siempre dispuesto a participar en otros foros. Me informan que en nuestras páginas hubo alrededor de 400 personas que estuvieron participando, bueno, lo cual demuestra que hay interés por las actividades de Liberación Nacional. Correcto. No, más bien, muchísimas gracias, don Antonio. Compañeros y compañeras, un martes más. Recuerden que el próximo martes va a estar don Rolando Araya y como siempre, dejar muy claro, porque veo a veces comentarios donde quisieran que nosotros la pidamos a las personas y no lo vamos a hacer. Esa no es la política que queremos. Queremos propuestas, queremos ideas y obviamente que todos ustedes tengan la oportunidad de conocer cuál es la propuesta de cada uno de los que aspiran a las precandidaturas. Recordar que esto no es una posición oficial del partido, simplemente somos un grupo tratando de llevar esta iniciativa para beneficio de todos. Entonces, yo creo que sobra, ¿verdad? Decir que esperemos que las aguas estén en calma durante todas estas semanas y que tengamos la madurez política para poder decidir correctamente y no lastimarnos y no dividirnos más. Así que, como siempre, abran los micrófonos, las cámaras y nos despedimos como nos despedimos todos los martes. Luego. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.